Muy buenas tardes. Me siento muy contento de estar aquí hoy con ustedes y decirles que es evidente que el gremio de los economistas ha avanzado mucho. Yo me acuerdo de otros espacios, de foros y de encuentros, y ninguno se veía como este el día de hoy. Me dicen que el último evento va a ser con el director, con Alejandro Díaz de León, que es el presidente de la Junta del Banco de México, pero a mí me da la impresión de, por cómo tienen arreglado el evento, que se la van a seguir después de escuchar al Banco de México. Hoy empezaron hablando con Pepe Toño González Anaya, el secretario de Hacienda, y yo quisiera reconocer en complemento de lo que hoy dijo en la mañana. Aquí hay muchos funcionarios públicos, hay muchos funcionarios hacendarios, y fue reconocida la Secretaría de Hacienda como el Ministerio de Finanzas del año en el 2017. Quiero reconocer a todos esos funcionarios hacendarios, decir que leí con mucha puntualidad el boletín y que se debía fundamentalmente al muy buen cierre que tuvieron en el 2017. Felicidades por ese muy buen cierre. Me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Lara y agradecerle a él y a su comité directivo del Colegio de Economistas la invitación, saludar a Soraya y agradecerle mucho que me convocara aquí el año pasado y recordar que hace justamente un año veíamos temas y enfrentábamos un año que se sentía complicado. Yo voy a hablar solamente de dos temas, antes de ponerme a sus órdenes para tratar de explicar o de contestar las preguntas que pudiesen ustedes tener. Voy a hablar del entorno macro, de qué se espera del entorno macro hacia adelante. Lo voy a hacer además en un foro de economistas que saben la importancia de ese entorno macro. Y luego voy a hablar de pobreza, que es al final del día lo que un buen entorno macro permite que combatamos. Si pasamos a la primera y recordamos un poco los últimos años y qué podíamos esperar hacia adelante. Ese resume desde alguna manera la historia de los últimos años en México. La resume de manera muy contundente en sus fortalezas y en sus debilidades. Se ve una economía que lleva creciendo 32 trimestres de manera consecutiva, uno de solo 8 países que lo ha logrado, un crecimiento que ha sido al mismo tiempo robusto, incluyente y además bien balanceado en términos de los sectores que lo han alimentado. Es un crecimiento que se explica por fortaleza interna y por fortaleza externa. En gris, en esa lámina, se ve lo que ha venido pasando en el sector energético y pone de relieve lo relevante que ha sido y lo difícil y complicado que fue generar ese espacio de crecimiento en un entorno en donde el sector energético nos costó en términos de crecimiento. La evolución del sector energético se ve ahí en gris y se ve cómo trimestre tras trimestre, con un par de excepciones, el sector energético le ha venido costando a la economía mexicana fundamentalmente por la caída que hemos venido teniendo en la plataforma. De ahí la importancia de los esfuerzos que tenemos que hacer para recuperarla. Esfuerzos que implican un mayor espacio de apertura, esfuerzos que implican la posibilidad de movilizar capital doméstico y capital externo, esfuerzos que implican traer a México más tecnología para poder recuperar capacidad y plataforma en lo energético y darle la vuelta a ese contexto que hemos visto de un crecimiento que, si bien positivo, se ha visto afectado por el desempeño de un sector que es muy relevante. Vemos, sin embargo, estos 32 trimestres y atrás de ellos se esconde una historia de exportaciones y de mercado doméstico. Se esconde una historia de una economía que se ha venido modernizando y que ha venido sumando complejidad a su actividad. México ha venido transitando y tiene que seguir hacerlo, de ser una economía de pocas historias a ser una economía de muchas historias. Por mucho tiempo México fue una economía cuya historia era el sector energético, hasta que el sector energético se emproblemó. Pasamos a ser después la historia de un país especialista en manufacturas y con una plataforma de exportación vigorosa. Hoy México es todo eso y más. Seguimos siendo una potencia energética, seguimos siendo y seguiremos siendo una potencia manufacturera, pero hoy tenemos la posibilidad de hablar del sector agropecuario, del sector turístico, de los servicios, del mercado interno, del consumo, todo ello abonando a una economía que su complejidad le permite enfrentar choques muy complicados como el que enfrentamos el año pasado y hacerlo de manera exitosa. El año pasado dábamos cuenta de los retos que enfrentaríamos como país.
el reto de generar un superávit primario por primera vez en 9 años, el reto de lograr que la deuda como porcentaje del PIB disminuyera, el reto de mantener el crecimiento frente a la crisis de confianza que esperábamos el año pasado y el reto de haber arrancado el año con 3 calificadoras poniendo a la economía mexicana en perspectiva negativa. Sería la primera vez en la historia que, arrancando así el año, una economía al final no solamente no hubiese reducido su calificación, sino que se hubiera mejorado su perspectiva. Y ahí se ve lo que se comprometió en materia de deuda en el pasado reciente y la trayectoria que debiéramos de buscar se mantuviera hacia adelante. Trayectoria que es importante que mantengamos porque la economía mexicana, igual que en los últimos años, va a enfrentar riesgos de choques que nos pueden venir de fuera. Ahí se aprecia cuál es la trayectoria de la deuda que siguió México. Una trayectoria de deuda que implicó, como en el resto de los países emergentes del G20, como en el resto de los países latinoamericanos, un incremento. Pero comprometimos que se empezaría a reducir. Se cumplió ese compromiso, se recuperó la confianza y la razón por la que es importante que se mantenga es porque enfrentaremos en el futuro inmediato riesgos de que las tasas de interés en los países desarrollados se vuelvan a incrementar, riesgos vinculados con la implementación de la reforma fiscal en Estados Unidos y todo ello abona en favor de que México recupere espacio fiscal y que lo haga a mayor velocidad que otros países del G20 y que otros países latinoamericanos. Y este es un primer elemento que debemos de cuidar y contrastar cuando escuchamos y evaluamos las políticas que se nos presentan. Y hoy tenemos 3 posibles trayectorias de deuda como porcentaje del PIB en función de la estrategia y del programa económico que cada una de las 3 alternativas han presentado. Y esas alternativas y esas trayectorias implican para el país diferentes espacios de certidumbre o de riesgo. Si la vemos hacia adelante, ahí se ven 2 diferentes visiones de país. Una visión de país que reconoce que en la estabilidad y la certidumbre hay elementos para motivar inversión y con la inversión crecimiento y con el crecimiento empleo. Y una segunda visión que considera que los recursos públicos son elásticos a cualquier cosa que se le ocurra a uno en su programa económico. Solamente fondear las propuestas que hemos escuchado de uno y otro, tomando en cuenta las fuentes de fondeo que han identificado, pues ubicamos que el país enfrenta 2 trayectorias muy diferentes desde el punto de vista de certidumbre macroeconómica. Una que nos permite seguir consolidando el espacio fiscal, uno que nos permite seguirlo recuperando, uno que permite que la trayectoria de deuda como porcentaje del PIB caiga, y 2, que nos ubica en una trayectoria de crecimiento que para el país implicaría el riesgo de perder ese espacio fiscal y el riesgo además de perder la certidumbre. El único ejercicio que se hizo fue evaluar el costo de las propuestas, restarle el fondeo identificado y ver qué sucedería con la deuda en uno y en otro caso. Y en México hemos visto vez tras vez que cuando se pierde la certidumbre y la confianza, se pierde el empleo y se exacerba la pobreza. La confianza y la estabilidad no es un objetivo en sí mismo, son relevantes porque permiten combatir la pobreza. Y el combate a la pobreza es economía y es derecho, es una expresión también del Estado de Derecho en la que sigue. ¿Qué quiere decir pobreza en México? ¿Qué resultados hemos alcanzado y qué nos sugiere en términos de un programa de gobierno hacia adelante? Pobreza en México tiene diferentes dimensiones. La más clara, la más evidente, tiene que ver con ingresos y con precios. Quien en México enfrenta un reto de pobreza no tiene suficiente dinero para consumir una canasta básica. Eso nos da como economistas una agenda valiosa. Eso nos da como economistas un papel que debemos de jugar en este proceso electoral y en el siguiente gobierno. ¿Qué tenemos que hacer como agenda, como economistas, para asegurar que el acceso a esa canasta básica se dé en las mejores condiciones posibles? Y eso nos lleva a ponderar cada uno de los elementos de política que tenemos al servicio del gobierno. Si la política agropecuaria, la política financiera, la política sanitaria, la política comercial abona en favor de que tengamos mejores condiciones de acceso y de precio, eso abona en favor de que tengamos una política que respecto al reto de la pobreza nos permite irla batiendo. Si la política agropecuaria, fiscal, sanitaria o comercial no abona en favor
favor de mejor acceso, no abona en favor de mejores precios, es una combinación de políticas que no abona en consecuencia a combatir la pobreza. Una pobreza que sigue agobiando a casi el 10% de la población, una pobreza extrema que vulnera a una parte muy importante del país y que la excluye de las oportunidades que hemos venido consolidando en desarrollo. No solamente por razones de justicia, sino por razones de desarrollo, México no puede salir adelante si no genera condiciones de inclusión para todos y cada uno de los mexicanos que hoy se ubican en esa condición. Y eso nos lleva a reflexionar sobre los diferentes elementos que explican hoy la pobreza en México. Pobreza en México implica ya como razón causal no tener acceso a educación. Y en México, todavía en el 2016, casi el 18% de la población no tenía acceso a educación. Eso quiere decir dos cosas: niños entre 3 y 15 años que estaban fuera de la escuela, o adultos que teniendo más de 15 años no tuvieron la oportunidad de terminar el grado de secundaria. Pongo de relieve lo importante del reto que tenemos como país. En México, el que no termina la preparatoria va a vivir 5 años menos que el que sí la termina. En México, el que no termina la preparatoria va a ganar 41% menos que el que sí la termina. Cuando revisamos quién está en pobreza extrema, 9 de cada 10 no terminaron la preparatoria. 7 de cada 10 de quien en México no tiene seguridad social no terminó la preparatoria. 8 de cada 10 que viven en una vivienda a la que no le llegan servicios básicos no terminó la preparatoria. Y en México tenemos 48 millones de adultos que no terminaron la preparatoria. Eso quiere decir que México, desde el punto de vista educativo, enfrenta dos retos. Uno de calidad para quien sí tuvo acceso a la preparatoria, en donde la agenda es el inglés, el internet, la comprensión y la preparación para este mundo que cambia todos los días. Y otro, el mundo que implica acercarnos a quien no la terminó para darle los elementos necesarios para salir adelante. Pobreza en México implica no tener acceso a cobertura de salud, que sigue siendo una realidad para 15% de la población. Un debate distinto es que ese acceso a la salud venga acompañada a salud de calidad, que es una agenda que tendríamos que desarrollar. México no va a salir adelante hasta que esos porcentajes de rezago y de carencia se superen. 12% de la población no tiene calidad y espacios en su vivienda. Eso quiere decir que hoy en México hay más o menos 15 o 16 millones de mexicanos que viven en una vivienda que se calienta con leña. Eso es absolutamente inaceptable en una economía del tamaño de la nuestra. 20% de la población se preocupa por si tendrá capacidad de alimentarse o de alimentar a su familia. Un porcentaje muy elevado de la población vive por fuera de la seguridad social. Eso quiere decir que no solamente no tiene acceso a salud, sino que no tiene acceso a pensión y que al no tenerla enfrentará un reto de pobreza en su vejez. Y un número muy importante de viviendas siguen sin tener servicios básicos. De esas dos agendas tendríamos que hacernos cargo los economistas en la siguiente administración. Los economistas tendríamos que hacernos cargo de una agenda que preserve la salud de las finanzas públicas y la confianza y el buen crédito de México en el mundo, pero los economistas tendríamos que hacernos cargo de esta agenda, de la agenda de pobreza, de la agenda de la forma como están estructurados nuestros mercados y de los precios que de ellos resulten, de la agenda en términos de qué tenemos que hacer para asegurar la presencia por lo menos de estos 6 satisfactores en la vida cotidiana del mexicano. Es un reto bien importante que como economistas y como gremio enfrentamos. Y es un reto que nos debe de llevar a ser vocales en esta elección. Es un reto que nos obliga con la responsabilidad de gremio a evaluar las propuestas, a evaluar el rumbo y a participar activamente en ese debate. Este Colegio de Economistas ha sido históricamente sede de grandes debates y de grandes reflexiones. Aquí en este colegio se ha definido en muchas ocasiones el rumbo del país, el debate de las políticas públicas. En esta elección, que es fundacional, y lo es no solamente por el contraste en las propuestas, lo es porque será la elección más grande que tengamos en la historia del país. 30 poderes locales, la presidencia, los poderes federales, 9 gobernaturas en los que vive el 40% de la población. Vista desde esa perspectiva es histórica, pero vista desde la perspectiva de lo que está en juego y del papel que los economistas estaríamos llamados a observar en términos de buscar que las elecciones para los mexicanos sean claras,
que las políticas públicas estén evaluadas, que podamos decir atrás de cada propuesta cuál sería el impacto en certidumbre y cuál sería el impacto en acceso. ¿Qué vamos a lograr en términos de competitividad si se cierra el aeropuerto? ¿Qué pasaría en términos de inversión si se vulnera la certeza de los contratos de la reforma energética o si la reforma energética se echa para atrás? ¿Qué pasaría en términos de los incentivos alrededor de seguridad si se enfrenta con una amnistía en vez de procesarlos a través de la ley? Atrás de cada propuesta hay la oportunidad de la reflexión que como gremio podamos hacer. Y tenemos, habiendo tenido la enorme oportunidad de ser economistas, tenemos la gran obligación de dedicarle, sí, el recurso escaso a los economistas, pero un objetivo de gran importancia. Y ese objetivo de gran importancia es que esta elección nos lleve a reflexionar, que en esta elección tengamos claro qué es lo que estamos escogiendo, que en ese debate tengamos claro qué va a pasar con el entorno macro y con el entorno micro. Si los mexicanos, al amparo de las diferentes propuestas, vamos a retroceder o vamos a adelantar, vamos a vivir mejor o enfrentaremos un peor contexto. En las dos dimensiones tenemos mucho que decir y la oportunidad de que ustedes hoy me hayan invitado a decirlo, a compartirlo con ustedes, a reflexionar sobre cuál es la agenda y su importancia y a convocarlos a que activamente se vea al gremio de los economistas siendo actores centrales del debate que habrá de definir el futuro del país. Es un gran privilegio que hoy les agradezco. Muy buenas tardes.